lugares que nadie visita. Es todavía una generación antigua. Esto dentro de años se pierde. Ya no existe. La mayoría de los pueblos aquí en España les hace falta sacerdotes, profesores. Y aquí vivían otros. Y hoy les hemos traído a conocer un lugar que es muy especial. Y no soy yo, no soy yo quien les va a dar la explicación, pero se las vamos a dar después de que comamos porque tenemos mucha hambre y son las 6 de la tarde y aquí en España no abren a esta hora, así que nos vamos a comer un bocata y ya está. Y luego Tommy les va a explicar por qué este pueblo es tan especial. Quédense ahí. Estamos buscando, porque de aquí es de donde viene la familia, bisabuelo mío de parte de mi mamá. Entonces estamos buscando de dónde vienen ellos de este pueblo, que es Viana do Bolo. Viana do Bolo. Y entonces aquí vivían Jares, del apellido de mi familia. Y entonces ellos están preguntando porque ellos conocen y saben que también en esta casa viven del mismo apellido mío, del apellido por parte de madre mío. Y entonces eso estamos buscando. Hoy nos encontramos en una ruta muy bonita. Para ponerles un poco en contexto, Tommy es descendiente de españoles, pero hace muchos años la primera generación se fue de España hacia Cuba, hace muchísimos años. Ahora Tommy está intrigado y quiere saber de dónde venían sus raíces. Algunos de sus familiares eran de Cáceres y otros de Orense, pero esta vez él quiere conocer el pueblo donde nació su bisabuelo materno. Durante nuestras vacaciones en Galicia teníamos una misión, llegar hasta el pueblo donde nació el señor Jares. Y la verdad no era una tarea fácil. Lo único que sabíamos de este lugar era su ubicación, ya que en internet no encontramos mucha información sobre este lugar. Apodra de Tribes. Apodra de Tribes. Siempre en Galicia. Bueno, yo creo que esto es la zona de... No, eso sigue siendo Galicia todavía. ¿Sigue siendo Galicia? No, mira. Este viaje es puro impulso de curiosidad. Y como dice el dicho antiguo, preguntando se llega a Roma. Así que, ¿quién se apunta a acompañarnos mientras nos sumergimos en la historia y la cultura? Y sobre todo vamos a conocer personas maravillosas que nos intentaron ayudar en todo momento. Galicia también produce vinos. Mira, para que lo vean, mira, todos esos son viñedos. Ahí y nos estaban explicando que lo hacen ahí en el filo de la montaña. Mira, ahí se ven todos, ¿no? Sí. Guau, hay un montón. Y para recolectar no recolectan con máquinas, ¿no? Son humanos. Exactamente, eso es lo que nos estaban diciendo. Mira esta cupa aquí. Mira esto aquí. Mira esto. Esto es precioso aquí, precioso. Mira, ahí están los viñeros, ¿eh? Ajá. Mira cómo es. Y hacen buen vino. Ahora, graba ahí. Para que vean estas cupas. Miren estas cupas. Mira, el barranco está ahí. Ay, no. Qué cosa más bonita. Yo viví en Madrid cuando tenía 12 años, pero nunca había venido para esta zona de Galicia, nunca. Y me sorprende lo bonito que es. Y es curvita, ahí vamos. Sácate. Ah, mira el puente ese acá. Sí. Puente romano. Ajá. De piedra, del año 1100. Poli. Bueno, no sé si es real. Pero Mira qué inventas. ahora vamos a ver aquí. Mira que el río Vivey pasa por aquí. No, eso fue jugando, caballero. Pero este puente es viejito. No será del 1100, pero está bien viejito. Ay, Dios mío. Echando toda la carretera. Después de un largo camino llegábamos a Viana do Bolo, que es un municipio situado en la provincia de Ourense, en la comunidad autónoma de Galicia, en el noroeste de España. Se encuentra en la comarca de Valdeorras, una zona conocida por su belleza natural y su patrimonio cultural. Esta localidad gallega tiene una población relativamente pequeña y su economía se basa principalmente en la agricultura, la ganadería y en los recursos forestales. Además, la minería ha sido históricamente importante en la región, con la extracción de pizarra y otros minerales. Uno de los atractivos más destacados de Viana do Bolo es su entorno natural. Está rodeado de montañas
montañas y bosques, lo que lo convierte en un destino ideal para los amantes del senderismo, la observación de aves y otras actividades al aire libre. Además, el río Bidey atraviesa el municipio ofreciendo oportunidades para la pesca y el disfrute de paisajes fluviales. Precioso, esto hay que verlo. Y hace un calor que nos derretimos casi mente. Horrible. Viana de Bolo cuenta con una población de alrededor 2.750 habitantes en el censo que se hizo en el año 2023. Se lo mandemos a mami y se recuerda de esto. Ella estuvo aquí, ¿no? Sí, pero en el 80, imagínate tú. Viana de Bolo es un municipio bastante pequeño y aquí en el casco histórico era bastante difícil encontrar gente que quisieran hablar, ya que al ver extranjeros pues ellos se quedan viendo y no hablan mucho. Pero lo primero que hicimos fue preguntarle a la primera persona que nos encontramos en la calle si por casualidad conocía dónde vivía antiguamente algún familiar que tuviese el apellido Jares. Y la primera persona nos respondió que fuéramos a la iglesia, ya que antiguamente los registros de nacimiento se hacían a través de la iglesia. Pero no tuvimos ningún éxito, ya que la iglesia estaba cerrada. Así que la segunda pregunta que iba a hacer era dónde podíamos encontrar al cura de la iglesia, para saber si existía algún registro. Pero por fin una señora muy amable nos dio la primera pista. Mi abuelo es de aquí. Sí. Apellido Jares. Jares. Sí, Jares eran los de Corcho. Claro, los de la casa esta. ¿Esta? No. Sí. Pues dimos directo, ¿no? ¿Y cómo los... Y qué bonita experiencia nos llevamos en este lugar. La señora nos dio un poco de información y así podíamos seguir indagando en la localidad. Desgraciadamente, las familias que tenían este apellido, el cual nosotros estábamos buscando, ya no vivían aquí, ya que habían vendido la antigua casa y ya no era posible encontrar personas que tuviesen ese apellido. Para buscar súper chistoso porque todos ellos están buscando y saben que sí, aquí vienen ese Bueno, apellido. sabemos que aquí salieron. Sí. Esto ya nos queda claro. Y aquí vivían otros. Y lo cómico es que se han parado como 5 señoras, que ya son señoras bastante mayores, se han puesto a preguntarse, sí, pero eran los Jares que vivían en tal sitio, y ahora tenemos una esquina preguntándose entre ellos mismos, oye, párate, ¿tú conoces a los Jares? Y que no sé qué, es súper cómico, me encanta esto. Parte de padre que es ahí en Extremadura, pero por parte de madre nunca había visitado y viene de aquí. Y el puta ahí abajo hay otro que le llaman Carmiñas, que ella es mayor. Sí. Esa nació aquí. Y se conoce todo, claro. Se conoce. Pues muy bien, muchísimas gracias. Bueno, a ver si encontráis. Nada, es muy amable, muy amable. Pero tienes que seguirte moviendo. Pero es cuando más me duele. Porque como es debajo. Oh, mira, qué interesante. Las plantas no se ven bien. Mira, que ya estaban bonitos. Los jardines, ¿ya los viste? No, a mí todo esto me parece muy cómico porque yo vengo de un pueblo chiquitito y ahí todo el mundo sabe quién es quién. O sea, uno llega y pregunta por tal familia y ya lo mandan directo. Pues exactamente está pasando lo mismo en este pueblo. Preguntamos y ya nos manda para aquí, para allá y para acá. Súper cómico. Y me parece muy cómico por la razón de que esta gente es todavía una generación antigua donde la gente se conversaba y se hablaba. Y dentro de unos años esto ya no va a existir porque los jóvenes de ahora ya no, es más, nosotros no conocemos ni siquiera a nuestros vecinos, no sabemos ni siquiera quiénes son. Entonces esto dentro de años Se pierde. ya no existe. Sí. El pueblo es chiquitito, pero está muy bonito. Dice la señora aquí un poco descuidado, pero la verdad es que está bien. Podría decirles que no encontramos lo que buscamos, pero en realidad sí encontramos. Encontramos una localidad con gente rara. Y digo rara porque es muy rara de encontrar personas al día de hoy que se quieran quedar contigo, hablar sin conocerte y ayudarte sin conocerte.
Pero el destino quiso que fuéramos hasta ese lugar y lo conociéramos. Es un lugar muy bonito donde se respira muchísima tranquilidad, donde lo que puedes respirar ahí es solamente armonía. Y ver cómo los vecinos se conocen entre ellos y se saludan entre ellos con muchísima educación. Al día de hoy es muy raro que donde vivimos conozcamos o tengamos una conversación larga con nuestros vecinos. El abandono de los pueblos en España es un problema multifacético que ha afectado a muchas comunidades rurales en todo el país. Este fenómeno ha sido el resultado de una serie de factores interrelacionados que han contribuido a la despoblación de estas áreas. Uno de los principales factores que ha llevado al abandono de los pueblos es la migración de la población rural a áreas urbanas en busca de oportunidades laborales y una mejor calidad de vida. Las ciudades ofrecen una mayor concentración de empleos, servicios y comodidades, lo que ha llevado a una disminución de la población en las zonas rurales. El envejecimiento de la población rural es otro factor importante. Muchos jóvenes abandonan los pueblos en busca de educación superior y oportunidades de empleo, y aquellos que se quedan a menudo enfrentan dificultades para encontrar trabajo o acceder a servicios básicos, lo que contribuye al éxodo rural. No hay suficientes curas. No hay cura. La mayoría de los pueblos aquí en España les hace falta sacerdotes y profesores. Muy bonito. La falta de infraestructura y los servicios públicos adecuados en las zonas rurales también ha sido un problema. La escasez de transporte público, atención médica, educación y otras facilidades dificultan la vida en los pueblos y hace que sea menos atractivo para las personas, especialmente para las familias jóvenes. Otro factor que ha contribuido al abandono de los pueblos es la transformación económica y social. La mecanización agrícola y la modernización de las técnicas de producción han reducido la necesidad de mano de obra en el campo, lo que ha llevado a la pérdida de empleos en las áreas rurales y ha afectado a la viabilidad económica de muchas comunidades. Visitar pueblos rurales puede tener un impacto positivo en la economía local. El turismo rural puede ser una importante fuente de ingresos para estas comunidades, ya que los visitantes gastan dinero en alojamientos, comida, actividades y productos locales, lo que beneficia a los negocios y residentes locales. Bueno, mira, tienen un hotel y el hotel tiene para cargar los coches eléctricos. Está muy bien. Bueno, nos merecemos un super like, una super suscripción, porque nosotros les llevamos a lugares que nadie visita y les llevamos a lugares turísticos también. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Espero que les haya gustado conocer este pueblo. ¿Qué les pareció? ¿Se animarían a visitarlo? Esperamos sus respuestas en los comentarios. Nosotros nos veremos muy pronto con más videos. Hasta pronto.